Un ser humano que nunca se equivoca es un ser humano que nunca aprende. Aprendemos de nuestras equivocaciones. Pobrecito aquel que jamás se equivoca, porque ese será un ignorante toda su vida. Así que no tengamos miedo a las equivocaciones. Si en algún momento decimos algo que resulta jocoso, pues nos reímos sin burlarnos de nadie, sin hacerle alaraca o hacerle bullying a nadie, pues nos reímos de nuestras propias cosas. Yo seré el primero de reírme de las mías cuando yo me equivoque y todos estamos para eso. No traten de quedarse callados por miedo a equivocarse. Equivóquense, no hay ningún problema. Es la única forma de aprender, es la única forma de caminar. Encontrar el camino es caminando. Y la única manera de andar en bicicleta, ¿saben cuál es? Cayéndose de ella. El que nunca se ha caído de una bicicleta jamás aprendió a montar. Si ustedes me dicen que saben andar en bicicletas porque se cayeron. Si me dicen que nunca se han caído porque nunca se subieron en ella. Y así es la vida. Así que aquí estamos en una bicicleta de la que nos vamos a caer todos los días y de todas estas caídas pues vamos a ir sacando lecciones. ¿Ok? Sin miedo entonces, por favor. Les hago una pregunta. ¿Qué es para ustedes la pobreza como definición? ¿Cómo definen la pobreza? ¿Y cómo conceptúan ustedes las causas de la pobreza? ¿Qué entienden por pobreza y qué es lo que causa la pobreza? Empecemos. Yo, A ver, Andrea, dime. yo lo podría definir como una situación en la cual, como mencionó mi compañera por ahí, le escuché, escasez de recursos para satisfacer nuestras necesidades, quizás. Ok, ok, perfecto. Alguien levantó la mano que no lo veo, porque veo que son montones. Sí, estimado profesor. Ya, te escucho. Para mí la pobreza es una condición socioeconómica Ya, en la que tenemos recursos económicos muy por debajo del promedio, eh, lo cual incluso tan insuficiente como para mantener un estilo de vida mínimo. ya. Me voy a referir a tu definición, ¿ok? Me voy a referir a tu definición y la voy a tomar como, como un ejemplo, pero escuchemos otras opiniones. Bueno, para mí la pobreza es cuando una persona carece de muchas cosas, ya puede ser la educación o salud, una vivienda, no tiene un buen estilo de vida, se puede decir. Bueno, ¿y a qué se debe? Eso no me lo han dicho ninguna de las tres personas que ya han intervenido. En sí, la pobreza se debe a varios factores, A ver, tanto, yo lo considero tanto así, un ejemplo, ya me despidieron del trabajo y enojada con la vida, decido ya no trabajar, entonces como que yo misma me estoy dejando pobre. También ya, a veces uno nace en familias que son pobres, pero no hace uno por salir adelante, sino que sigue esa cadena. ya, A veces también se puede dar la pobreza tal vez por un eh, reparto desigual de las riquezas dentro de un país. Puede reparto ser un factor desigual. de desigualdad de las riquezas. Eso genera que haya falta de acceso a servicios, ¿no? Como el agua, Eso. la luz, etc. A ver, Brenda, eh, yo voy a usar algo de lo que tú dices cuando yo retome la palabra, ¿ya? Porque es algo muy interesante, es algo que se dice mucho.
Es algo de lo cual hoy todo el mundo habla, pero ya en mis casi 70 años de vida tengo mi propio concepto sobre ello. ¿Alguien más? Y gracias Profesor, creo que precisamente. más la pobreza se da porque no existe lo que es el trabajo. Entonces, sin trabajo uno no tiene ingresos. Y ahí es difícil sostenerse porque no hay. Ok. Sí, Interesante. A ver, tocayo, Javier. Ah, no, sí. eres Ruiz el segundo apellido. Sí. Ok, Sí. Javier. Sí, algo dime. que me parece que los signos de pobreza se dan porque no se cubren las primeras necesidades del alimento, la vestimenta, cuando se vive dentro de una situación económica que carece de las necesidades básicas. Puede ser también los servicios de casos como son la luz, el agua, el teléfono, y que está dentro de una parte social un poco de caída en el tema de no tener todos los recursos para poder satisfacer sus necesidades. Ok, una última opinión. Una última opinión. Quizás las guerras también, porque a causa de a veces de problemas como que entre países o en el mismo país, como que como consecuencia dejan secuelas como la pobreza. Guerras. Me parece una opinión muy interesante. Y la vamos a comentar. Y la vamos a comentar. Ojalá pudiera comentar todas las que me han dado, pero me voy a quedar con algunas que han dado porque para mí son muy importantes. Enrique, ¿tú querías decir algo? Enrique Mejía. Ah, ok. No, profesor, no sé. Ok. Tiene abierto el micrófono. Ok. Bien. Hay algunas opiniones que a mí me llaman mucho la atención, pero me llaman la atención porque después de 50 años de ser economista, yo me gradué el año 79, hagan la cuenta, ya, y después de haber visto tantas cosas, y después de haberme visto yo mismo como economista joven, que haber ido madurando, hay cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, nos gusta adornar el discurso. Y hay profesores que les encanta que les adornen el discurso. Entonces uno de ustedes empezó a hablar, es una condición socioeconómica. Y yo quiero decirles algo. Las grandes verdades en economía son simples. No son complicadas. Hay algunos que les gusta complicarlas. Pero las verdades más simples son las que más se acercan al carácter científico. Veo que hay algunos que tocaron el tema del empleo. Pero yo me pregunto si el empleo o la falta de empleo es una causa de la pobreza o es un efecto de la pobreza. No debemos confundir causas con efectos. Yo los invito a que ustedes piensen. Todo eso que ustedes me dijeron, ¿son causas de la pobreza o son efectos de la pobreza? Hablamos también de guerras. Bueno, ese es un punto que hay que tocarlo y lo vamos a tocar en el transcurso del curso, porque vamos a ver en la historia y dentro de la historia pues vamos a ver cómo la guerra genera pobreza. Y lo vamos a ver en hechos concretos y lo vamos a ver con números, porque la pobreza hay que llevarla
al plano objetivo. Una de ustedes, no sé si fue Berenice o si fue Andreina, una de ustedes tocó, o Brenda, no sé, no puedo identificar cuál de las tres fue, habló de algo que se habla mucho hoy, que decía, la pobreza es el fruto del mal reparto. Cuando en una economía hay mal reparto de la riqueza, entonces se genera pobreza. Esa es la idea del 99% de los profesores de la facultad, y es lo que todos los profesores enseñan. Yo soy ese único por ciento, lunar negro, oveja negra, que no cree en eso. Y les voy a explicar por qué. En realidad, a mí no me preocupa la pobreza. Entiéndanme bien, me preocupan los pobres, no la pobreza. Me preocupan sí los pobres, las personas que sufren pobreza. Pero la pobreza no me interesa ponerme a ver dónde se origina y qué es lo que produce la pobreza. Aunque hay hechos que sí producen la pobreza, Andrea, como son, por ejemplo, las guerras. Y producen pobreza porque destruyen herramientas, fábricas, medios de producción. Porque destruyen a seres humanos que son útiles para crear riqueza. Porque distraen a la sociedad que debería de pensar en crear riqueza y sacan a la gente que crea riqueza simplemente para ir a matar, creando pobreza. Pero en el resto yo no me preocupo mucho sobre la pobreza. Yo siempre recurro al padre de la economía, a ese gran filósofo, pensador y economista a quien se le asigna el haber creado la economía como ciencia. ¿Ustedes saben a quién me refiero? ¿De quién estoy hablando? Adam Smith. Adam Smith, perfecto. 1772 más o menos. ¿Y cómo se llamaba esa gran obra de Adam Smith? A partir de la... ¿Cómo se llamaba, Berenice? ¿Decías? La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones. ¿Y quién te dijo que se llamaba así? ¿Quién te dijo que así se llamaba ese libro? Porque así se llama, fue publicado en esa fecha. Así se llama, seguro. ¿Quién te Sí, dijo que así se llama? sí. ¿Quién te dijo que así se llama? ¿Quién te dijo que así se llama? A ver, cuéntame. Dame el dato, dame el chisme. ¿Quién te dijo que así se llama? Porque estos semestres nos han enseñado, entonces un profesor nos dijo que fue en 1746, creo. No, Que 1746 Adam Smith recién estaba naciendo. Eso es 1776, más o menos. 70. Ajá. 1746. En el 46 Adam Smith era un bebé. Pero resulta que ese libro no se llama así. Es que mis colegas se han acostumbrado a repetir un nombre que no existe. Pero que además de repetir un nombre que no existe, es un nombre que no tiene sentido. Es un nombre que no dice nada.
Les voy a decir cómo se llamaba ese libro. Les voy a dar el nombre completo. Yo espero que ustedes siempre se acuerden del nombre completo. No es que el nombre es tal y yo, por resumen, digo simplemente la riqueza de las naciones. ¿Tú querías decir algo, Case? Según tengo entendido, el nombre original está en inglés y es más como dando a entender de una investigación. Dando a entender una investigación, no. Una Es investigación una sobre la naturaleza y investigación. las causas de la riqueza de las naciones. ¿Cómo? Investigación de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Despacio, despacio, porque quiero que lo anoten todos. Despacio, despacio que estamos deprisa. Es una investigación. ¿Cuál es el objeto de la investigación? ¿El objeto de la investigación es la riqueza de las naciones? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto que Adam Smith investiga? ¿La riqueza de las naciones? Miren bien, ¿cuál es el objeto? La naturaleza. La naturaleza y Las causas de la riqueza de las naciones. causas de la riqueza de las naciones. Entonces el título, Berenice, no es la riqueza de las naciones. El título es investigación sobre las dos cosas, la naturaleza y la causa de las naciones, de la riqueza de las naciones. La naturaleza. ¿Qué cosa es la riqueza? Lo segundo, ¿qué causa la riqueza? ¿Cómo se genera la riqueza? Claro, quien nunca ha leído La riqueza de las naciones, pues no sabe cómo se llama el libro. Y entonces copiamos lo que algún ignorante dijo por allá. Ah, es que se llama La riqueza de las naciones y todos repetimos la misma idiotez. ¿Es la riqueza? No, no es la riqueza. Es la investigación sobre las causas, es decir, ¿qué es lo que causa la riqueza de las naciones? Investigación sobre la naturaleza de la riqueza. ¿Qué cosa es la riqueza? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se la crea? Y eso es lo que a mí como economista me importa. ¿Qué cosa es la riqueza? Pues es la ausencia de pobreza. Pobreza y riqueza son dos caras de una misma moneda. Pero como economista, que estoy llamado a resolver los problemas de pobreza, no me importa la pobreza, me importa la riqueza. Porque en la medida que se crea riqueza, la pobreza se reduce. Y entonces, ¿cuál es la causa primordial de la pobreza? Es la ausencia de riqueza. Es la incapacidad de un pueblo, de un país, de una nación, de una familia, de una persona, para crear riqueza. ¿Quién es pobre? El que no puede crear riqueza. Ahora, ¿por qué no puede crear riqueza? Bueno, ahí es donde tenemos que entrar a investigar. Y entonces encontramos algo que nos dice Berenice, y con el cual estoy plenamente de acuerdo. Si no tengo trabajo, ¿cómo creo riqueza? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Qué es lo que genera la falta de trabajo? ¿Qué es lo que genera esta incapacidad de crear riqueza? La pobreza no se soluciona repartiendo pobreza. La pobreza se soluciona creando riqueza. El otro día un diálogo precisamente con mis compañeros, ninguno de los cuales es economista, de compañeros de colegio. Uno de ellos me decía, es que yo quiero, son colombianos la mayoría, porque yo estudié en Colombia la secundaria, es que yo quisiera que Colombia, a propósito de las elecciones, fuera como España, fuera como
Noruega fuera como... Yo digo, ¿y tú crees que un presidente te va a convertir a Colombia en Noruega? Si tú estás pensando en que el próximo presidente de Colombia tenga la capacidad para convertir a Colombia en España o para convertir a Colombia en Noruega, porque allá hay servicios que aquí no hay, porque allá la salud es de tal calidad y porque allá la educación es de tal naturaleza y queremos lo mismo. Estás bien perdido. Tú no puedes repartir una riqueza que no existe. España tiene un PIB per cápita de $40.000 anuales. $40.000 anuales per cápita. La capacidad de crear riqueza de España es 4 veces la de Ecuador. Perdón, 4 no, 8 veces la de Ecuador, que estamos apenas en $5.000 per cápita. Yo puedo darle a una población que a duras penas produce $5.000 per cápita o tiene capacidad de producir apenas $5.000 per cápita, ¿cómo puedo darle a esa población una calidad de vida que tiene una sociedad que produce 8 veces más? No sé si me están entendiendo. Sí, o A sea, veces es muy fácil soñar, pero es como, perdóname un segundito, Andrea, es como decir, bueno, yo le quiero dar a mis hijos esta calidad de vida. ¿Cuánto ganas? Gano salario mínimo. Sabes que no, con ese salario no puedes. No puedes. ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, entonces hay que subir el salario. No, cuidadito. El salario está en relación a la productividad. Si tú no aumentas la productividad, no puedes subir salarios. Si un trabajador produce y el valor de lo que produce son $400, tú no le puedes pagar 800, porque del mismo cuero salen las correas. El salario de una persona viene de lo que esa persona produce. No le puedes pagar más de lo que produce. ¿Estamos? Entonces, el verdadero problema de la economía, en lo que tenemos que concentrarnos los economistas, no es en llorar la pobreza, es en crear la riqueza que solucione la pobreza. No se trata de aliviar pobreza. Hay algunos políticos que les interesa aliviar la pobreza, porque es muy bonito aliviar pobreza, ¿no es cierto? Mientras yo esté aliviando pobreza y no le esté erradicando la pobreza, yo tendré siempre pobres que voten por mí. Ya te doy la palabra un momentito, Kevin. Mi padre y Jordan creo que había levantado la mano primero. Yo soy de origen campesino, mi abuelo era campesino, y mi padre contaba que en el pueblo pues había un médico, ya muy viejo, que tenía un hijo, y era el médico del pueblo, todo el mundo creía en el médico del pueblo, había una persona en el pueblo que tenía un zumbido en el oído, y ese zumbido pues cada mes se reciclaba. Iba donde el doctor le ponía unas gotitas, le quitaba el zumbido y esa persona se iba feliz a su casa. Pasaron los años, el hijo del médico creció, fue a estudiar a la universidad, se hizo médico, cuando regresa al pueblo graduado de médico, el papá le dice, bueno, hijo, quédate a cargo del consultorio porque yo me voy de vacaciones con tu mamá, que hace 30 años no tenemos vacaciones. Mientras el médico viejo estaba de vacaciones, llegó este señor con el zumbido en el oído. El hijo, que era el médico recién graduado, lo examina y encuentra que en el oído tiene una garrapata. Y dice, perdóneme, pero ¿cuánto tiempo usted tiene esa molestia en el oído? Y bueno,
Toda la vida lo he tenido y desde que tu papá aquí es médico, eso yo lo he tenido, pero él me pone unas gotitas y me lo alivia. Dice, qué raro que mi papá no se haya dado cuenta. Vamos a solucionar el problema de la garrapata. Así que mete una pinza y saca la garrapata. Desinfecta. Y se acabó la otitis de por vida. Ya no hay más otitis. Acabó con el dolor de oídos. Cuando regresó el papá, el hijo le pregunta a papá, ¿cómo tú no pudiste haberte dado cuenta que fulano de tal tiene una garrapata en el oído? Y tú, en vez de sacar la garrapata, le estuviste poniendo gotitas. Estuviste aliviando el problema. Y el papá le dice, ¿y tú le sacaste la garrapata? Claro, papá, si esa era la causa del problema. Y dice, hijo, esa garrapata pagó tus estudios en la universidad. Y tú acabas de matar la más importante fuente de ingreso que la familia tenía. Ok, hijo, no hay problema, Kevin. Eso, de alguna manera, es lo que nosotros vivimos también con los políticos, ¿no? Al político no le interesa matar la garrapata. Le interesa mantener la garrapata viva, le interesa que la gente siga siendo pobre. Y que siga creyendo en el mismo discurso que alguien es culpable de su pobreza. Pero jamás sacarlos de la pobreza, porque el día que salen de la pobreza y salen de la ignorancia, ese día se te acabó el discurso. ¿Ok? Entonces, para mí, el trabajo del economista no es anestesiar la garrapata para que no moleste un ratito. Para mí, el trabajo del economista es sacar la garrapata, curar el problema. Y de ahí viene entonces el objetivo nuestro. ¿Cómo se crea riqueza? Jordan, hace rato estás levantando la mano. Andrea también has estado haciéndolo y alguien más. Por favor, Jordan, te escuchamos. Nada, profesor, realmente son aplausos, profesor, porque... Pero ¿por qué aplauso, hijo? Yo ya estoy muy viejo, yo ya estoy muy lejos de ser aplaudido. Yo ya más bien me arriba en mi condición física, criatura. ¿Ok? Al contrario, la experiencia cuenta. Gracias, Shirley. Entonces, no sé si ustedes están notando, parecería ser lo mismo, ¿no? Porque son dos caras de una misma moneda. A nosotros siempre nos interesa estudiar la pobreza. Y siempre nos hablan de pobreza, y siempre nos hablan de las causas de la pobreza. Y siempre hay un culpable para la pobreza, a propósito, ¿no? Eso nos enseñó Carlos Marx, siempre hay un culpable para la pobreza. Y eso lo escuchamos en el discurso político. Los yanquis son los culpables de la pobreza, los empresarios son culpables de la pobreza, los banqueros son culpables de la pobreza. Ayer mismo estaba leyendo en las redes sociales algo que me dio mucha lástima. Se trata de hacer un tratado con los Estados Unidos sobre comercio. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Además es el principal mercado que tenemos cerca, más de 300 millones de consumidores. Y la Asamblea dice no. O sea, es más importante la política que el hambre de la gente. En algún momento los políticos nuestros empezarán a pensar en cómo resolver el problema de la pobreza y no cómo seguirle dando cuerda a una pelea que no tiene sentido, ni tiene pie ni cabeza, ni beneficia al Ecuador, a quien beneficia es a otras potencias en las cuales nosotros jugamos como peón de ajedrez. Quizás esa diferencia ustedes la van a encontrar a lo largo del curso. Ahora, ¿cómo se crea
la riqueza y por qué el ser humano crea riqueza. Quiero pasar. Es la 1, tenemos 1 hora. El ser humano tiene una característica muy particular que lo hace diferente del resto de los animales. Somos un animal. Alguien nos definió como un animal racional. Yo no estoy muy de acuerdo con esa definición, porque a veces somos más irracionales que racionales. A veces los animales son más racionales que nosotros. Pero nos llamamos racionales. La pregunta es, ¿qué es lo que nos diferencia del resto del reino animal? ¿Alguien tiene ideas? Bueno, ya les maté la principal que les enseñaron desde chiquito. A mí también me la enseñaron desde chiquito. ¿Alguna diferencia que tengamos con el resto de los animales? ¿Silencio absoluto? ¿Ninguna? ¿Ni una? Nosotros podemos razonar. Ya, esa era la que habíamos dicho. El hecho de enseñorearse sobre los animales. El hecho de... Enseñorearse sobre los animales y Ya, las tú te plantas. estás refiriendo a lo que reza el libro de Génesis en el primer capítulo, si no me equivoco, sobre la creación, cuando dice Dios, te enseñorearás sobre todos los animales, luego de la creación de Adán. ¿O me equivoco? Así es. También he leído la Biblia, no te preocupes. Bueno, en realidad tiene que ver con eso mismo que tú acabas de decir, Jordan, pero no tan directo. El ser humano es el único ser que no se conforma con lo que es. Es el único ser que no se conforma con lo que es y que no que se conforma con lo que tiene. Y te voy a poner un ejemplo. Las vacas, los caballos, los rumiantes, les gusta el pasto verde, fresco. Y se pasan la vida pastando. La vida de una vaca es pastar, comer pasto. Los caballos comen pasto y corren, les encanta correr. Y es hermoso ver las manadas de caballos salvajes corriendo. Es uno de los espectáculos de la naturaleza más hermosos. Y cuando no hay pasto, entonces lo buscan, emigran. Y si no lo encuentran, se mueren. ¿Alguna vez ustedes han visto a un elefante ir al médico? No. El elefante vive en manadas. Se cuidan entre ellos. Es un animal social. Se cuidan, se defienden, buscan el alimento entre ellos. Pero cuando un elefante se siente enfermo, no es que acude a un hospital a decir, por favor, sálvame la vida, que estoy muy joven, para morir. No, el elefante con sus propias paticas camina al cementerio. Hay cementerios de elefantes. Los elefantes son de esa especie rara de cuadrúpedo que tienen sus propios cementerios, y cuando el elefante se siente enfermo, acude al cementerio y va a morir. No va a un hospital, va al cementerio directo. ¿Se imaginan ustedes un ser humano que diga, ¿sabes qué? Me siento mal, chao, me despido de todo, me voy para el cementerio a esperar allá a morirme? No, eso no se nos ocurre. Nosotros corremos al hospital, corremos al médico. Doctor, sálveme, yo no quiero morirme. Yo tampoco. Le tengo miedo a esa vaina. Y cuando siento que me duele algo, corro al médico. Me detectaron cáncer en la piel.
y casi me muero de la angustia, ¿no? Ya me operaron, ya algún día esto les muestro la cicatriz y toda la vaina, pero ya le sigo, ni siquiera quiero salir de la casa, porque me dijeron que eso me lo provoca la exposición al sol. Y que ya estoy propenso, porque ya tengo una sobrecarga de rayos UV, que los he estado recibiendo durante toda mi larguísima vida, y por lo tanto, en cualquier momento puede aparecerme de nuevo otra lesión cancerosa. Entonces ustedes ven que todos los días me toco las cejas, me toco la frente, por aquí hay algo carrasposo, ¿qué vaya? ¿Alguna vez han visto un animal haciendo eso? No, no, nosotros. ¿Por qué? Porque no nos gusta morir. Y somos tan pendejos que luchamos contra la muerte. Somos el único animal que lucha contra la muerte. ¿Ustedes se imaginan cuánta gente quiere entrar a estudiar medicina? Y cuando los entrevistan y le dicen, ¿tú por qué quieres estudiar medicina? Es que yo quiero luchar contra la muerte. No seas imbécil. Por más que luches contra la muerte nos alcanza. Esa es la naturaleza. Nosotros luchamos contra la naturaleza. Somos el único animal que lucha contra la naturaleza. Se le opone a la naturaleza. Y le ganamos algunas batallas, aunque siempre perdemos la guerra. El hombre de Cro-Magnon vivía entre 15 y 17 años. ¿Se imaginan todo un ser humano adulto de 17 años? Bueno, hoy hablamos de un muchacho de 17 años y le decimos un cagón. Pero en esa época era un adulto, era el jefe de la familia. La muerte le alcanzaba a los 17 años. En 1950, en el Ecuador, la esperanza de vida al nacer era de 49 años. ¿Qué significa eso? Que cuando en el año 50 nosotros nos encontrábamos una persona de 55 años, lo primero que nos imaginábamos, qué viejo esa persona, ¿cómo es posible que todavía esté caminando? Hace 5 años ya debió haberse muerto el viejito. Y aquí tienen uno que va a cumplir 70. Con 30 años de horas extra y sigue vivo. ¿Por qué? Porque luchamos contra la muerte. ¿Y qué cosa es el progreso científico? Si no es la lucha contra la naturaleza. ¿Qué cosa es el desarrollo de la medicina si no es la lucha contra la naturaleza? La lucha contra la pobreza. Y ahí es cuando surge ese concepto de pobreza, que es solamente humano. Ustedes nunca van a ver un perro pobre, lo van a ver callejero, pero no es pobre. Come cuando puede comer. Claro, hay otros que son ricos, eso sí, los alimentan con pepita. A mí me encantan los animales, me encantan los perros sobre todo. No debería decir lo que estoy diciendo, pero bueno, en los perritos también hay esa diferencia social. Pero los caballos todos comen la misma hierba y no se hacen problema. Hay uno que es el macho, ¿no? El macho alfa, que es el que tiene el lujo de tener a todas las yeguas y los demás ven de lejitos y lo envidian. Eso quizás es la única riqueza que puede haber en esa manada de caballos, ¿no? Ser el macho alfa. Pero no hay nada más. Nosotros siempre nos hemos sentido pobres, porque no nos resignamos con lo que tenemos y siempre queremos más. Y ahí viene entonces la causa, en mi opinión muy personal, de esa racionalidad del hombre, de ese desarrollo de la inteligencia del ser humano, en que emplea el ser humano toda la inteligencia que desarrolla, en oponerse a la naturaleza, en tratar de vivir más, en tratar de tener mejor salud, en tratar de tener mejores condiciones de vida. Y da la casualidad que
conforme vamos venciendo nuestras propias necesidades, vamos creando otras. Ya tengo carro, ahora necesito gasolina. Ya estoy viviendo más. Ya no me muero a los 50 como ocurrió en los años 50. Ya la esperanza de vida en el Ecuador es de 80 años, casi 80 años, poco menos, pero para las mujeres, solo para las mujeres. Nosotros nos morimos 5 años antes. Estamos trabajando, investigando, para que ellas vivan más. Y nosotros nos morimos 5 años antes. Nos matan, chicos, créanme, nos matan, ellas nos matan, nos rompen el corazón, nos hacen sufrir hasta llevarnos a la tumba 5 años antes. Revisen las estadísticas para que vean. Nosotros la esperanza de vida en Ecuador del hombre es 75 años, la mujer es casi de 80. Y queremos ir más allá, porque resulta que en los países más desarrollados la esperanza de vida del hombre pasa a los 80. En Japón, por ejemplo, la esperanza de vida de la mujer es 88. ¿Se imaginan una viejota de 88 años bien llena de vida? Bueno, son las japonesas. El problema es que conforme vamos viviendo más, nos surge otro problema, se llama cáncer. Antes el cáncer era una enfermedad muy poco común. ¿Por qué el cáncer es tan común hoy? ¿Por qué hay tanto cáncer? Levanto la mano, mi espalda. ¿Por qué hay tanto? Pues la razón es única. El cáncer es una enfermedad que ataca a todas las edades, ataca también a los niños, pero ataca sobre todo a los viejos. Porque el sistema inmunológico se va debilitando y cada vez somos más propensos al cáncer. Mujeres, ¿cuándo deben de comenzar ustedes a hacerse un Papá Nicolau? Bueno, normalmente cuando comienzan a tener vida sexual activa, pero se hace indispensable una vez al año cuando pasan ya los 30 años. Porque antes de los 30 cáncer al útero hay, pero es mucho más común en edades avanzadas. Y mientras más avanza la edad, es lo mismo. Cáncer al seno. Existe, pueden ustedes encontrar, hasta en hombres hay cáncer al seno. Es de lo más raro, pero también hay cáncer al seno. Es rarísimo, pero es común, es en la mujer. Pero mientras más adulta es la mujer, más propensa al cáncer del seno. Y a nosotros, cuando comenzamos a ir al urólogo que nos... Ay, ¿yo para qué voy a pensar en esa vaina? Yo prefiero la inyección, que me traten de ver, pero finalmente tarde o temprano terminas en 4 patas donde el urólogo. ¿Cuándo? Cuando pasan los 40 años. ¿Por qué? Porque el cáncer a la próstata es propio de edades y mientras más avanzamos en edad, el cáncer a la próstata es más probable. Y entonces, vivimos más, pero tenemos más propensión al cáncer. ¿Y qué se dice del Alzheimer? Antes de esa enfermedad nadie hablaba de eso, eso no existía. Existían los locos que iban a Lorenzo y se acabó. Pero de pronto el desgaste del cerebro, el desgaste de las neuronas, comienza a producir lo que se llama demencia senil. Y comienza a producir lo que se llama Alzheimer. ¿Y qué hablamos de Parkinson? ¿Ustedes alguna vez han visto un joven con Parkinson? No, el Parkinson viene en edades ya maduras, pasados los 45. ¿Por qué antes no había Parkinson?
Porque nadie pasaba de los 50, pues. Porque antes el Alzheimer no se lo conocía. Porque nadie llegaba a la edad donde el Alzheimer comienza a desarrollarse. Y entonces ahora, ¿cuáles son los nuevos desafíos de la medicina? Primero, pasar de los 100 años. Creo que ustedes lo van a lograr. Ustedes son jóvenes y el nuevo desafío que están enfrentando los investigadores es cómo sobrepasamos los 100 años. Pero ojo, no vamos a sobrepasar los 100 años en el estuche como simples vegetales porque esto no funciona. No, esto hay que llegar a los 100 años pero con todo funcionando. Pero después de los 100 te vas a morir. ¿Te guste o no te guste? Sí, pero ya le he pateado a la naturaleza desde el hombre de Cromañón hasta que llegue a una esperanza de vida de 100 años, ya le habré pateado al hombre de Cromañón 83 años. Eso es la riqueza. Eso es crear riqueza. Crear bienestar. Crear mejores condiciones de vida, mejor calidad de vida. Y esa riqueza en la historia ha ido aumentando y aquí viene otro punto que a mis colegas no les gusta escucharlo. Cuando yo lo digo, algunos se ponen, les da urticaria, pero son cosas que hay que decirlas. ¿En qué momento el ser humano comienza a vencer la pobreza? Pues hay un hecho muy particular, hay dos hechos en la historia que son muy particulares. El primer hecho tiene que ver con la revolución religiosa que se da por los años 1500, que es lo que pone fin a la Edad Media. ¿Y por qué es tan importante la reforma protestante, la reforma luterana en Alemania, la reforma calvinista en Suiza y en otras partes de Europa? Porque es el momento en el cual el hombre se libera. Se libera de esas ataduras, se libera de esas inhibiciones que la iglesia de entonces, que era la iglesia católica, la dominante, imponía en el ser humano. ¿Qué nos decía Santo Tomás de Aquino? Bueno, Santo Tomás nos decía que el comercio era malo, que el comercio era pecaminoso, que hacer comercio era robar. Así que los católicos no hacían comercio. Pero también nos enseñaban de que la vida es ese espacio de tiempo que tenemos que aprovechar para el buen morir. ¿Cómo es esto? Sí, es que venimos a este mundo como peregrinos a sufrir. Hemos llegado a este mundo para sufrir por el pecado original. Y es nuestra obligación sufrir. Entonces ustedes veían dándose latigazos, ¿no? Ayunos prolongados. Entonces, tú eres pobre, sí, pero ni me importa porque como ni como, pues carajo. Y el hijo está enfermo y el padre no tiene dinero, pero el día que va a la iglesia pasa el platillo y el último centavo que tiene en el bolsillo lo pone ahí. ¿Pero por qué no lo hiciste para curar a tu hijo? No, es que mientras más rápido se muera es mejor porque más rápido va a llegar al cielo. Y esto que estoy dando es para que no pase por el purgatorio, o su paso por el purgatorio sea lo más reducido posible. El hombre vivía para morir. Con la reforma protestante hay un cambio de mentalidad. Ese cambio de mentalidad que comenzamos a verlo luego en todo el renacimiento y en el resurgir de las ciencias. El ser humano no ha llegado a este mundo para sufrir. Ha
llegado para vivir. La vida es un don de Dios, no es un castigo. Pero el trabajo también es un don de Dios. No es un castigo, como lo planteaban en el medioevo la Iglesia Católica. Dios castiga al hombre mandándolo a trabajar. No. Dios le da al hombre una oportunidad de rehacer su paraíso terrenal a través del trabajo. Dios expulsa al hombre del Edén, pero no lo deja desvalido. Le da 2 brazos, le da una inteligencia para que construya su propio Edén trabajando. El trabajo entonces no es un castigo. El trabajo es una bendición. Es un medio para recuperar lo perdido por el pecado. Por favor, no me tomen como un discurso religioso. Soy religioso, sí lo soy. Pero no les estoy hablando de religión, les estoy hablando de un hecho histórico, de un cambio de mentalidad histórica. Entonces el hombre es el momento en que comienza a desarrollar la ciencia. Es ese avance científico que comenzamos a ver desde el siglo XV en adelante. Es ese desarrollo del comercio que comienza a darse en aquellos países que se sacudían de alguna manera del control católico. Es el caso, por ejemplo, de Holanda. Holanda formaba parte de España. España, la católica, muy católica España, seguía manteniendo esa misma mentalidad, y es la mentalidad que nos trajo a América Latina y es la mentalidad que los latinoamericanos todavía tenemos, que creemos que el trabajo es un castigo, que creemos que el hombre fue hecho para no trabajar y que el trabajo es un invento del capitalismo. Eso es lo que nos dicen muchos, pero no. Los holandeses, precisamente calvinistas, le dicen al rey español: nones, aquí vamos a comerciar. ¿Quiénes eran los que comerciaban en la Edad Media? Árabes y judíos. ¿Por qué? Porque para los católicos el comercio era pecado. ¿Quiénes hacían de banqueros? Judíos. Porque Santo Tomás decía que cobrar intereses era usura y usura era un pecado. Entonces, ¿quiénes eran los que manejaban estos negocios que eran precisamente los que permitían crear riqueza? Árabes, musulmanes y judíos. Y eso es lo que nos explica la prosperidad de esas comunidades, cuando el resto del mundo vivía en pobreza. Es a partir de ese momento que comenzamos a ver esos grandes descubrimientos científicos, algunos de ellos inclusive seguidos por sacerdotes católicos. Los descubrimientos astronómicos, las condenas de la Iglesia a hombres como Galileo Galilei, que se atrevió a decir que la Tierra giraba en torno al Sol y que la Tierra no era el centro del universo, sino que éramos un sistema de los más reducidos en un infinito universo que giraba en torno a sí mismo. Y dice la historia que cuando lo hacen firmar a Galileo la declaración de que él había sido un mentiroso, que la Tierra no giraba en torno al Sol, sino que el Sol es el que gira en torno a la Tierra, cuenta la leyenda que él mientras firmaba decía: y sin embargo sigue girando. Es decir, no importa lo que a mí me hagan firmar, la naturaleza es como la naturaleza y no la van a cambiar porque yo diga lo contrario. Copérnico era sacerdote, también sufrió persecución siendo sacerdote católico, porque se atrevió precisamente a repetir esas mismas ideas que eran inaceptables
en un mundo cerrado. ¿Por qué sale Colón de Palos financiado por los reyes católicos a encontrarse con un mundo que ni siquiera sabía que existía? Porque él estaba esperando descubrir una nueva ruta a las Islas de las Especies. Porque hasta España se daba cuenta que sin comercio no era nada. Y las rutas comerciales ya tenían dueño. Alrededor del Cabo de Buena Esperanza era propiedad, era la ruta que seguían los portugueses. Los ingleses tenían también sus propias rutas. Los holandeses tenían su propia área de comercio. Y había que hacer comercio para poder crear riqueza. Todo eso surge, entonces, en esta etapa que algunos la han llamado precapitalista, que no es otra cosa que ese momento en que el ser humano descubre que es productivo, que no tiene por qué conformarse con su pobreza y que puede salir de la pobreza creando, produciendo, trabajando, comerciando. Vamos también cambiando algunos conceptos y aquí tenemos que evolucionar ya hasta la era industrial de 1492, 1500 a 1820, pues habrán pasado algunos siglos, pero siglos donde se acumula el conocimiento, donde se va acumulando la tecnología, donde se va acumulando la ciencia, que termina en una explosión productiva. Se llama la revolución industrial. Toda esa física de Newton, que era religioso también, todos esos conocimientos científicos aplicados a la mecánica, a la dinámica, todo eso termina en algo que se llama máquina de vapor. Y esa máquina de vapor aplicada a la producción es lo que genera la revolución industrial, que no solamente modifica la forma de producir, modifica la forma de moverse, de transportarse, de transportar bienes a través de máquinas de vapor. Y todo eso es el capitalismo, que nace precisamente de esa revolución cultural, de esa revolución religiosa que se da en la Europa en los años 1500. Y claro, nos han hablado muy mal de esa revolución industrial, nos han hablado de que producía pobreza. Yo sinceramente puedo decirles que es mi humilde opinión. No producía pobreza, transparentaba pobreza, porque la pobreza ya existía. Las gentes migraban del campo a la ciudad, como ocurre hoy, y como lo vemos en los alrededores de Guayaquil. Gente pobre que llega con su pobreza arriba a los cinturones de miseria que tiene Guayaquil. Entonces, yo escucho políticos que dicen, es la miseria que produce Guayaquil. No, no es la miseria que produce Guayaquil. Es la miseria que Guayaquil recibe del resto del país para transformarla en riqueza. Entonces ahí comenzamos a ver las cosas al revés. Cuando yo llegué a Guayaquil el año de 1974, Guayaquil era una ciudad mucho más pequeña
Y la parte deprimida, la parte pobre, era el suburbio. No sé ustedes, quién de ustedes viven por la zona del suburbio oeste, lo que es la zona de la parroquia Febres Cordero. Hacia el sur de la avenida Olmedo, pero hacia el oeste de la calle Machala o Quito. Cuando yo conocí esa zona, había sectores que no tenían luz eléctrica. En ninguna parte de esa zona había agua. Teléfono, bueno, teléfono no había en todo Guayaquil. Era una suerte tener teléfono. Alcantarillado ni se diga, el alcantarillado era directo de la taza del inodoro al estero salado, porque todo eso estaba inundado. Uno va por ahí y no puede imaginarse que ese fue un barrio de extrema pobreza, donde hay comercio, donde hay vivienda formal, donde hay calles, bordillos, aceras, alcantarillado, acueducto. En cualquiera de esas casas, abren la llave y sale agua. Pero nada de eso había. Era territorio absoluta y miserablemente pobre, carente de todo. Yo vi crecer el Guasmo, yo vivía en La Ceiba, y a mí me gustaba ir a las esclusas. Me encantaba ir a las esclusas, un paseo muy bonito. Hoy ya trato de buscar las esclusas y no lo encuentro, está en alguna parte del Guasmo. Pero cuando el Guasmo empieza a desarrollarse, empieza a surgir, pues eran 4 estacas con una carpa de plástico donde la gente se metía. ¿Y quiénes se metían ahí? La gente que venía del campo. Hoy ustedes entran en el Guasmo y sí, hay gente pobre, sí, pero no es esa miseria que había antes, no es esa pobreza extrema. Lo que encuentran es una clase media-baja. Isla Trinitaria. Yo pude ver el desarrollo de la Isla Trinitaria, yo pude vivir el desarrollo de la Isla Trinitaria. Cuando se empezó cuando se tenía el proyecto de la vía perimetral, que se armó una gran disputa en el país, Quito se oponía a que Guayaquil tuviera la vía perimetral, fue una lucha regional tremenda. Yo trabajaba de director económico de la Cámara de Comercio de Guayaquil. El presidente de ese entonces, que era Febres Cordero, creó una comisión donde mete al presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil como miembro de esa comisión para que estudiara el tema de la perimetral. Ahí estuvo la Politécnica, estuvo la iglesia, estuvo el Colegio de Ingenieros y estuvo AER, los comunicadores. Y como el presidente se mandó a cambiar de viaje, mandó a Tejil que lo representara. Entonces yo pude vivir todo ese desarrollo y toda esa polémica interna. De hecho, el informe lo firmo yo, junto con algunos personajes de la época. Yo no era ningún personaje, nunca lo he sido, pero me daba curiosidad de que por la función que me habían dado, pues fui de los que fue a entregar el proyecto a Quito. Y yo vi crecer la Isla Trinitaria, donde no había nada y empiezan a sembrar carpitas y casuchas de plástico. Fui miembro del directorio de Demiro, que hoy es un banco. En ese entonces era simplemente una fundación de la Misión Alianza de Noruega en Ecuador. Yo fui miembro del directorio y como miembro del directorio fui parte de esa institución que empezó a dar microcrédito por todo ese sector. Y yo veía cómo la gente pobre,
A nosotros luego nos decían, nadie es sujeto de crédito si gana más de $1 diario. Digo, menos de $1 diario, ¿esta gente cómo va a pagar el crédito? Pues pagaban. Entonces, de pronto yo veo una señora esmeraldeña que recibe un crédito de $100. $100 que uno pues lo puede estar gastando un fin de semana. Y esta señora, digo, bueno, ¿y con $100 qué hace? ¿Cómo monta un negocio? ¿Sí? Se compró un tanque vacío de esos de aceite, lo mandó a picar a la mitad, le puso una parrilla y empezó a vender verde asado. Esa señora hoy tiene un restaurante cerca de la vía perimetral en la Isla Trinitaria. Claro, no es un restaurante de alta cocina, pero es un restaurante hecho de ladrillo, donde está su propia casa, donde ya ella tiene su forma de vida, tiene su hábitat. Y esa persona cuando llegó, lo único que tenía era sus manos para trabajar. Entonces, a veces cuando nos da por estudiar la pobreza, empezamos a echarnos a llorar, a tomar fotografías, como ustedes ven. Esto es Guayaquil, y mostramos una fotografía de unas covachas. Pobrecitos los de las covachas, pobrecitos. No lo compadezcas tanto, por Dios. Enséñale a salir de la pobreza. Dale las herramientas para que salga de la pobreza. Permite que pueda haber inversión para que esa gente pueda salir de la pobreza. ¿Tú crees que si empezamos a exportar mucho más, si empezamos a activar el comercio con Estados Unidos, la pobreza no va a desaparecer mucho más rápido? Entonces, ¿por qué lo impides? Quizá porque a algunos no les interesa que la pobreza desaparezca. ¿Estamos claros? Entonces, chicos, se nos está acabando el tiempo. Veo que está entrando gente. Bueno, es demasiado temprano para que entre, todavía tenemos 15 minutos. Pero bueno, no importa, vamos a cortar ahora. Nos vemos, es el próximo lunes o martes. Creo que es el martes que nos toca vernos. En todo caso, la idea de hoy, les iba a mostrar un PowerPoint, se los muestro la próxima semana con cifras. Cómo se ha movido la riqueza o cómo se ha movido la pobreza o cómo se ha ido desarrollando la riqueza, lo que significa cómo se ha ido reduciendo la pobreza a lo largo de la historia. Yo solamente quiero que vean estos puntos de inflexión en la historia. Estos momentos donde de pronto la historia comienza a cambiar y el destino de la gente también. También quiero mostrarles cómo algunos países que eran tristemente pobres, más pobres que el Ecuador, hoy están entre los países más ricos del mundo. Y son países que pasaron de la pobreza a la riqueza entre 1981, a partir de 1980, les estoy hablando de Corea, o a partir de 1965, un caso de Singapur, o a través de 1990, el caso de Irlanda. ¿Cómo pasan de un extremo al otro? Lo que quiero que les quede de esta clase, no impongo pensamientos, pero si pensamos que pobreza y riqueza son dos caras de una misma moneda, simplemente el uno es la negación del otro. Creo que piensen, por lo menos, mediten, de que es necesario, si vamos a ser economistas, enfocarnos en lo positivo. No en llorar pobreza, no en buscar culpables para la pobreza, no estar señalando tú eres el culpable y te tengo que castigar porque tú eres el culpable de que haya gente pobre.
Yo insisto, si la pobreza tiene culpables, a veces son algunos políticos que no les interesa que la pobreza se acabe, que quieren perpetuar la pobreza. Yo pienso y los invito a pensar de manera más positiva en la riqueza, que es lo que deberíamos anular para el país y para el mundo entero. ¿Ok? Bueno, chicos, si no hay preguntas, los dejo. Cuídense. Nos vemos el próximo martes. Espero que no se me hayan dormido. Ya parezco pura hablando. Profesor, hasta el ¿De martes. qué, Brendita? Hasta el Cuídate. martes, profesor. Hasta luego. Chao, chicos. Un abrazo Cuídese enorme. mucho, Gracias. Cuídense y espero que sean tan activos siempre como el día de hoy. ¿Ok? Eso espero. Eso es lo que a mí me llena y me anima a seguir frente al cañón, aunque hace rato ya debía haber estado disfrutando de una jubilación. Si es que disfrutar jubilación cabe. Yo por ahora le he tenido miedo. Bueno, chicos, Dios los bendiga. Un abrazo enorme para todos.